Muy buenos días, muchas gracias por estar conectados hoy. En nombre de Banco Santander, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su participación en este evento. Soy Claudio Soto, soy el economista jefe de Banco Santander y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Joseph Heinrich, antropólogo, reconocido profesor y presidente del Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universidad de Harvard, con quien conversaremos sobre cómo la cultura está impulsando la evolución humana, domesticando nuestra especie, haciéndonos, entre comillas, más inteligentes, en una charla que se titula El secreto del éxito de la humanidad. Joseph es una de las voces más destacadas en cuanto a biología y comportamiento humano y ha estado en Chile previamente realizando trabajo de campo hace bastante tiempo, sí, pero ha tenido una participación muy activa en lo que es la experimentación en campo, en terreno, en Chile, como les mencionaba, y en otros países de Latinoamérica y del Pacífico Sur. Queremos dar un agradecimiento especial a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo por organizar esta actividad que permitió justamente traer a Joseph a Chile. Joseph va a dar una charla de aproximadamente 40 a 45 minutos y una vez terminada vamos a tener un periodo de unos 10-15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas e interactuar con él. En caso que tengan alguna pregunta que hacer, les pido que la realicen a través del chat, que la escriban a través del chat y yo las estaré leyendo y comunicando a Joseph para que pueda ir respondiéndolas una vez que concluya su participación. La charla será en inglés, hay traducción simultánea para que ustedes puedan acceder a la opción español. Tienen que buscar ahí en la aplicación justamente la opción para escuchar en español, o si prefieren la versión en inglés, pueden también acceder a la versión en inglés. Voy a moverme rápidamente yo a justamente la versión en inglés para dar la bienvenida a Joseph y que dé inicio a su charla. Joseph, it's a big pleasure. Joseph, es un gran placer que estés con nosotros hoy. Tu investigación es fascinante y creo que tenemos mucho que aprender respecto a lo que has estado haciendo en los últimos años. Y la idea es que puedas darnos tu charla por 40-45 minutos y luego tendremos 10 a 15 minutos para preguntas de la audiencia. Tienes la palabra. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esa presentación. Es maravilloso estar acá con todos ustedes. Déjenme compartir pantalla. Espero que puedan ver el título de mi libro, El secreto de nuestro éxito. Y una de las preguntas que quiero hacerles, que creo que es muy importante en general, es una pregunta sobre qué es lo que motiva la innovación. Algunos somos más innovadores que los otros, igual que los países, igual que las compañías. La innovación puede variar mucho. Pero para llegar a ese punto, quiero comenzar con un rompecabezas un poco más profundo, que habla de la evolución, porque nos ayuda a entender la evolución de manera distinta. Y creo que el lugar donde comenzó todo esto tiene que ver que antes de la tecnología industrial o las primeras ciudades o incluso antes del origen de la agricultura, nuestra especie salió de África y comenzó a colonizar el mundo. Así que hace aproximadamente 100.000 años llegamos hasta Australia, hace 16.000 años aproximadamente nuestros ancestros entraron a Europa, se encontraron con los neandertales, hace 50.000 años atrás, hace 40.000 años atrás llegamos al Ártico e incluso llegamos al Nuevo Mundo. Durante esta expansión nos fuimos adaptando a distintos ambientes, distintos contextos, desde los pantanos de Nueva Guinea a la tundra de Siberia, y luego Canadá, Australia, la selva tropical en el Nuevo Mundo e incluso Tierra del Fuego. Hicimos esto no solamente de la misma manera en que lo han hecho otras especies, adaptándonos genéticamente al ambiente, sino que también desarrollamos tecnologías y un conocimiento para saber cómo sobrevivir en estos ambientes. Y aquí les voy a mostrar este contraste entre los humanos y otras especies. Por ejemplo, una de las especies más exitosas son los invertebrados, como las hormigas, por ejemplo. Y se han adaptado a distintos contextos, a distintas biomasas. Y se ha hecho a través de la especiación de 1.400 distintos tipos de hormigas. Por lo tanto, se han ido adaptando a los distintos ambientes en los que se han encontrado. Y una especie única
que es relativamente homogénea, a pesar de que se ha expandido en distintos ambientes, es la hormiga, como dije anteriormente. Así que aquí nos encontramos con este rompecabezas y mucha gente piensa que ya conocemos la respuesta a esta pregunta, que los humanos tenemos cerebros grandes y que los cerebros grandes son buenos a la hora de resolver problemas individuales, porque somos racionales, podemos pensar las cosas y esto ha llevado a que nuestra especie tenga éxito. Pero quiero comenzar a dejar algo claro y quiero que pensemos esto de manera distinta, señalando, por ejemplo, cuáles son los problemas que tenemos, incluso para sobrevivir en los contextos dentro de los cuales evolucionamos. Así que hay datos disponibles desde la antropología que decía que éramos cazadores-recolectores hace 2 millones de años aproximadamente. Y la idea era sobrevivir de esa manera. Pero mis colegas y yo también tenemos muchos casos en los que los humanos terminaron en ambientes cazadores-recolectores y comenzaron de cierta manera a perecer. No podían sobrevivir viviendo así. Para darles un ejemplo al respecto, y los australianos conocen mucho al respecto, es el caso de Burke and Wills. Aproximadamente en los años 60 del siglo pasado, había un pueblo en Australia que quería enviar una cadena de exploración que iba a atravesar el continente australiano desde Carpentry y así también mantener una línea de telégrafo y para poder comunicarse mejor. Así que enviaron a esta persona para liderar el equipo y para hacer el cuento un poco más corto, se dividió el grupo en dos, uno que iba de Cooper Script acá al medio y otro equipo con suministros se iban a encontrar en el mismo lugar. Así que este equipo comenzó, se demoraron, o sea, tomaron suministros para 12 semanas, no tuvieron muchos problemas, pero una de las cosas interesantes que les pasó es que trajeron camellos de India, así que sí tenían muchos recursos, era una expedición con muchos recursos. Y después de 8 semanas, recuerden que tenían 12 semanas de comida, llegaron al Golfo, declararon la victoria porque habían visto el Golfo y vieron el mar y se devolvieron, pero se quedaron sin comida e intentaron cazar, recolectar, pero se dieron cuenta que no tenían comida suficiente y el líder incluso acusó a los demás de robarse la comida, pero eventualmente llegaron a Cooper Creek, aunque en el camino algunos camellos escaparon, y esto va a ser muy importante en la historia más adelante. Y el equipo con suministros se demoró en llegar y llegó a Melbourne y finalmente eh, ayudó a los exploradores. Así que él decidió perseguir al otro grupo. O en vez de hacer eso, se fue a un puesto policial y llegó al oeste y encontró Cooper's Creek. Así que estaban cansados, tenían hambre y decidieron finalmente hacerse cargo de las raciones que tenían disponibles. Y comenzaron a seguir el arroyo para llegar a un puesto policial. Y casi inmediatamente después de esto, el último camello se queda atascado en el lodo y se muere. Por lo tanto, esto los deja parados en Cooper's Creek porque sin los camellos no pueden transportar el agua para cruzar el desierto que tenían que cruzar para llegar al otro lado. Por lo tanto, estaban atrapados ahí y no tenían el conocimiento para encontrar agua en el desierto. Ahora, querían vivir como cazadores-recolectores, no pudieron hacer herramientas, no sabían qué plantas comer, por lo tanto, tuvieron muchos problemas para sobrevivir como forajidos. Ahora, la tribu Uwantu estaba ahí y se dieron cuenta de que ellos utilizaban una especie de semilla y se dieron cuenta también que podían hacer pasteles a través de esto o queques con esto. Así que lo hicieron, recibieron regalos de los Uwantu, por lo tanto las cosas se vieron un poco más esperanzadoras, como que lo iban a lograr. Pero lo que no sabían a lo que no le prestaron atención es que las mujeres molían esta semilla y la calentaban y utilizaban un marisco para usarlo como cuchara. Y la razón es que esta semilla es tóxica si no se calienta, si no se procesa apropiadamente. Por lo tanto, eventualmente causa una enfermedad horrible llamada baribari y, bueno, obviamente los exploradores comían y comían porque tenían mucha hambre. Así que Burke Wills finalmente murió y el tercer hombre fue rescatado por los Uwantu y se lo llevaron a Melbourne y encontraron los diarios de la expedición y por eso conocemos la historia.
Este es un caso muy interesante porque tenemos esta historia y sabemos que existen cazadores y recolectores en Australia hace más de 60.000 años. Y entendemos que estas personas a través de esto averiguaron cómo sobrevivir, cómo encontrar comida. Y no era solamente que tenían mala suerte, sino que habían cientos de comidas que eran venenosas. Por ejemplo, se podían envenenar con este tipo de semilla. También encontraron esta planta llamada spinach flax que transformaron en herramientas de caza, pero no sabían que había que quitar cuidadosamente los cristales de esta planta y mezclarla con distintos elementos para formar una especie de pegamento que es muy útil para hacer herramientas. Y la razón por la que sabían esto es porque, por ejemplo, un adolescente local podría sobrevivir fácilmente, pero porque Will no podrían sobrevivir. Bueno, porque había un conocimiento cultural que parece ser clave para el éxito de nuestra especie en distintos contextos, incluyendo ambientes más áridos como Australia. Obviamente este caso es muy extremo, pero me gusta señalar también los camellos que escaparon de Burton Wills y obviamente el desierto australiano está lleno de camellos hoy en día. Y estos camellos sobrevivieron porque tienen habilidades desintoxicantes en su boca, pueden oler el agua a una gran distancia y saben muy bien qué comer, a diferencia de los humanos que no puedan detectar la toxina en los alimentos. Por lo tanto, dependemos mucho de esta información cultural para, obviamente, sobrevivir. Otra manera de responder todo esto es ver investigación un poco más reciente sobre antropología evolutiva y lo que dicen sus colegas, aquí específicamente Herman, es que los orangutanes, los chimpancés y los niños de 2 años, por ejemplo, mi hijo Josh, que está ahí en la foto, les dieron, por ejemplo, una batería de 18 pruebas cognitivas. Y estas pruebas cognitivas se pueden dividir en 4 distintos temas. Por ejemplo, aquí pueden ver en este gráfico que vemos el desempeño de cada especie. Mientras más alta la barra, más alto el porcentaje correcto en las pruebas cognitivas. Y podemos ver que cuando tenemos problemas sobre espacio y cosas así, y recibes una recompensa, por ejemplo, a todas las especies les gusta una especie de regalo, los humanos y los chimpancés no son muy diferentes y los orangutanes están un poco detrás. Cuando se trata de cantidad, los chimpancés son mejores que los humanos, aunque hay un margen muy pequeño. En cuanto a la causalidad, los chimpancés vuelven a superar a los humanos de 2 años. Y ahora si vemos el, el aprendizaje social, los humanos lo hacen mucho mejor. Por lo tanto, no hay mucha diferencia entre un chimpancé o un orangután y un humano de 2 años, a diferencia del aprendizaje social. Y esto se refiere específicamente a la imitación, a aprender de otros. Y por eso nosotros como humanos estamos muy especializados, no solamente a la hora de resolver problemas individuales, sino que también la capacidad de resolver problemas culturales. Y quizás pueden pensar que es un poco injusto utilizar a un humano de 2 años, pero si lo hacemos a lo largo de los distintos rangos etarios de las especies, los humanos van mejorando radicalmente en cada habilidad. Por lo tanto, si ponemos a adultos humanos en comparación con chimpancés y orangutanes, los humanos sobresalen en todas las actividades. Pero, por ejemplo, un chimpancé no va mejorando con la edad. Un chimpancé de 5 años lo hace tan bien como un adulto chimpancé. Y lo que quiero decir con todo esto es que los humanos acumulan soluciones transmitidas culturalmente que nos permiten resolver estos problemas. Y más adelante voy a hablar de esto. Y también no se trata solamente de estas tareas, así que puedo mostrarles otros experimentos sobre la memoria de trabajo o el pensamiento estratégico. Y obviamente los chimpancés al comienzo lo hacen mejor que los humanos, pero luego todo cambia. Así que lo que nos hace más inteligentes es estas soluciones prefabricadas. Por ejemplo, tenemos poleas, tornillos, resortes que hemos desarrollado a lo largo de los siglos y como niños las aprendemos y así podemos generar nuevas soluciones a nuevos problemas. Un ejemplo muy famoso es la rueda, que, que solamente se inventó en Europa, no se inventó en Oceanía, en Nueva Guinea, por ejemplo, y es muy útil para carros
y también para la arcillería, pero se hizo hace miles de años solamente. Es relativamente reciente en la historia de nuestra especie y por supuesto muy poderosa. Y lo mismo pasa con la energía almacenada elásticamente, por ejemplo, en el caso de ballestas y flechas. En Guinea se inventó algo así, pero no inventaron el arco o las flechas. Y también los sistemas numéricos. Muchas sociedades cuentan uno, 2, 3 mucho, o hasta los 27, como los Oxapmin, y mediante sistemas numéricos puede resolver distintos tipos de problemas. Y por supuesto el número cero como el elemento que representa la nada. Solamente se ha inventado dos veces, los mayas y los indios, ninguna otra cultura. Así que lo que quiero decir es que el secreto de nuestro éxito no es nuestra inteligencia bruta, sino que nuestra cultura, nuestra habilidad de adquirir ideas, valores de los demás de manera acumulativa. A través de generaciones vamos construyendo sobre la base de este cuerpo de adaptaciones culturales e innovaciones y maneras de hacerlo. Y una vez que aceptas esto como una fuente potencial de distintas innovaciones, esto significa que estamos operando esencialmente como grupos, como sociedades, que tenemos un cerebro colectivo, como una población más grande que va compartiendo nuevas ideas, nuevas recombinaciones de ideas y que por lo tanto puede generar innovaciones más rápidas. Y esto también se relaciona con nuestra habilidad de aprender de los demás de una manera muy fiel, de una manera que permite preservar la información de manera, como ya dije, social, porque podemos interactuar con un número de individuos mucho más grande y de esta manera la información va fluyendo de mejor manera. No voy a hablar mucho sobre esta última parte, pero sí tiene que ver con la evolución genética eh, motivada o estimulada por la cultura. Ahora, esta diapositiva que ven en pantalla, quiero ilustrar un punto muy claro. Muchas veces pensamos que la evolución genética va por un lado y que la evolución cultural es distinta, que ocurre en otro carril. Pero el enfoque evolucionario ha evolucionado y se ha mezclado en los últimos años. Y ahora utilizamos la lógica de la evolución natural, que ha sido muy exitosa a la hora de explicar el mundo natural y diseñar vacunas, por ejemplo, pero también lo queremos utilizar para entender las culturas. Así que podemos pensar en nuestra capacidad de evolucionar una cultura, de hacer evolucionar una cultura. Así que les voy a mostrar un poco de qué se trata. Podemos tomar la selección natural y podemos decir cómo debe ser la gente, cuáles son los conocimientos necesarios que debe tener la gente. Así que quizás podemos copiar a personas que son un poco más prestigiosas o exitosas o que tienen más confianza y solamente podemos copiar esta muestra de la generación anterior y esto va a hacer que vaya mejorando con el tiempo. También sabemos que los niños y los adultos están especialmente interesados en ciertos dominios. Por ejemplo, les gusta la comida, el fuego, los artefactos. A los niños pequeños se les interesan, por ejemplo, las especies vivas, por ejemplo, los dinosaurios. También tenemos formas especiales de hablar de grupos sociales, de normas, etcétera. Por lo tanto, hay mucha evidencia y mi evidencia favorita viene de niños pequeños, incluso niños de 2 años, que aprenden muy bien específicamente en cuanto a cómo mantener un prestigio, por ejemplo, en caso de cómo llamar la atención. A los niños más pequeños le copian a los niños mayores y en muchos lugares la gente aprende también de los ancianos de las comunidades en general. Y también podemos aprender de aquellos cuyos roles deseamos tener en la sociedad más adelante, incluso antes de decir o de poder decir que quieren ser cuando grandes. Y también la gente puede compartir un dialecto, incluso los niños pequeños eh, van a aprender de personas que hablan un dialecto similar al nuestro. Así que esto puede generar una diferenciación en distintos grupos. Y esto ocurre en un amplio rango de dominios, desde las preferencias alimenticias, incluso el suicidio puede imitarse, así como también la motivación social, la justicia, el castigo. Por lo tanto, son características muy importantes en cuanto a nuestro comportamiento. Esto se desarrolla tempranamente en la vida de los seres humanos. Y bueno, quiero volver a hablar de innovación. Así que
uno de mis colegas, George Sherry, en Harvard, hizo este estudio que revisó bases de datos. Tenían 1,2 millones de personas que han generado ciertos inventos. Y de esta manera podemos utilizar estos datos y preguntarnos o hacer preguntas respecto a la transmisión cultural. Por ejemplo, si tus padres son inventores, es mucho más probable que seas también un inventor o que tengas una patente más adelante. Eres 9 veces más capaz de hacer esto, o tienes más probabilidades de hacerlo. A diferencia de si no eran inventores, solamente tienes un 2% de probabilidades de ser un inventor en el futuro. Cuando los papás son inventores, tienden a producir hombres inventores, y cuando las mamás son inventoras, tienden a producir hijas inventoras. Ahora, lo interesante de todo esto es que quizás pueden pensar que esto tiene que ver con la genética, ¿cierto? Está esta hipótesis de que los padres inteligentes producen hijos inteligentes. Pero, contrario a esta idea, muchos estudios han demostrado que no es tan así. Una evidencia de esto es que los patrones, lo- por ejemplo, si los patrones de los niños tenían ciertos conductores o transistores, en el caso de que los papás hayan inventado esto, no fue así necesariamente con los niños, por lo tanto, no es una causalidad directa. No estamos hablando de que estén en el mismo dominio o en un dominio cercano al de sus padres. Así que, de hecho, hay cierta transmisión que es más bien cultural y no genética. El rol comunitario también es muy importante. Acá tenemos la tasa de patentes por adultos en ese lugar. Y lo que ocurre acá tiene mucho más que ver con la innovación, con crecer en un lugar, con una cultura innovadora. Y esto incluso lo podemos rastrear hacia atrás. Cuando tenemos un contexto o un ambiente que no es innovador, va a haber menos innovaciones. Por lo tanto, te ves afectado por el ambiente y también por el tipo de tecnología. Por ejemplo, si te vas a Boston o a California o San José, es muy probable que tengas una patente sobre tecnología, informática, computadora. Muy bien. Lo que quiero decir con todo esto es que esto se debe al cerebro colectivo. Lo que ocurre es que la mayoría de los inventos son recombinaciones, distintas ideas que se unen. Así que nos estamos hablando y obviamente el contexto cultural viene de las madres, el contexto natural viene de las madres. Así que esto realmente hace mucho el trabajo. Para mencionar lo que dije anteriormente, la evolución genética muestra estas capacidades de aprendizaje cultural, aprendemos de distintas personas, etcétera. Y esto puede generar una recombinación o un proceso de recombinación que eventualmente nos va a llevar a adaptaciones tecnológicas. Ahora, esto es importante no solamente con las patentes en el mundo moderno, sino que viene también desde la historia evolutiva humana. Por ejemplo, Michelle Klein y Ralph Boyd en 2010 recolectaron datos de distintas islas de Oceanía. Estos son etnografías, por cierto, de 10 sociedades distintas en Oceanía. Y si su predicción es cierta, podemos decir que las islas con poblaciones más grandes se adaptaron mucho mejor y tenían muchas más herramientas y herramientas también más sofisticadas. Y de hecho, se probó. Acá tenemos obviamente el tamaño de la población en el eje horizontal y en el eje vertical tenemos el número de herramientas. Y podemos ver que las poblaciones más grandes tienen muchas más herramientas. Lo mismo pasa con la complejidad de las herramientas. No solamente tienen más herramientas, sino que también son mucho más complejas. Y esto nos lleva a pensar algo, específicamente es que muchos académicos infieren qué tan inteligentes son los grupos dependiendo de qué tan sofisticadas son sus herramientas. Pero Oceanía es una expansión que comenzó hace 5.000 años. Algunas personas terminaron en islas más grandes y otros en islas más pequeñas. Los que terminaron en islas más grandes producen herramientas más sofisticadas. Los de islas más chicas, no. Y sabemos, porque es una expansión reciente, que no hay mucho que probar. Lo que dice simplemente
es que el cerebro colectivo indica que si tienes una isla más grande, vas a tener herramientas más sofisticadas. Y lo otro que podemos aprender de estos datos es que las islas que estaban más interconectadas tenían más herramientas y herramientas más sofisticadas también, debido nuevamente a la interacción existente. Ahora, he intentado desarrollar ideas que son importantes para entender la historia humana, pero si pensamos en el mundo moderno, se aplica la misma lógica. Por ejemplo, esto combina datos de los tamaños de población de distintas ciudades en Estados Unidos y puedo hacerlo en cualquier año, por cierto. Y estos datos en particular son de los 70 a los 90. Ciudades más grandes producen más innovaciones. Y esto se ve tanto en el eje vertical y horizontal. No se tienen que preocupar de esto. Lo importante es que la pendiente de la línea es mayor a 1. Por lo tanto, estamos hablando de una inclinación superlineal, lo que significa que cada persona se hace más inteligente. Por lo tanto, si te vas a ciudades más grandes, no solamente te vas a esa ciudad y la ciudad va a ser mejor porque tiene una persona más, sino que también porque vas a aportar con nuevas ideas. Por lo tanto, tienes una ventaja mayor en las áreas urbanas en general. Ahora, algo importante de todo esto es que muchas personas que tienen inventos pueden también aislarse, así que también hay que preocuparse al respecto. Para lidiar con todo esto, mis colegas y yo hemos hecho distintos experimentos y lo que hicimos con este experimento fue tomar estudiantes de pregrado y los pusimos en dos grupos de tratamiento. Tenemos un grupo de estudiantes que tienen que resolver un problema típico y luego pueden pasar la información a la siguiente generación y lo hicimos por 10 generaciones. Tenemos una pequeña sociedad y tenemos un caso en el que solamente se puede aprender de una persona en la generación anterior. Es como si aprendieras de tu mamá o tu papá. Y en el otro grupo tenemos un aprendizaje social. Puedes aprender de cualquier persona en la generación. Y en esta prueba, lo que tenían que hacer los participantes era utilizar un programa de edición de imágenes bastante complejo y tenían un límite de tiempo, se les pagaba por tu desempeño y también había un desempeño académico, por lo tanto podían pasar el curso si hacían esto y tenían que escribir algo para los estudiantes para pasarlo. Así que la siguiente generación recibe la información y recibes también los consejos y finalmente el blanco, que es hacer esto. Y esto es lo que encontramos. En el eje horizontal tenemos las generaciones, por lo tanto la primera generación no sabe nada y tiene que comenzar a entender el modelo. Y cuando solamente una persona puede enseñarle a la generación siguiente, es la línea azul. El grupo no mejora, pero cuando puedes aprender de todos los miembros de la sociedad, vas de un 20% a más de un 80%. Por lo tanto, hay un aumento radical. Ahora, la gente se asigna de manera aleatoria, no podemos ver inteligencia ni nada, esto solamente estamos hablando de un efecto social. Así que a la generación número 10, la generación número 10 es 2 veces mejor gracias al aprendizaje social. Ahora, esto les puede mostrar los datos. Y acá a la derecha tenemos los datos del primer grupo, que era una sola persona dando la información. Y al otro lado tenemos el siguiente modelo, donde puedes copiar de 5 personas y cada línea es una generación. Por lo tanto, podemos ver que la primera generación lo hizo bastante bien para el primer modelo y la otra generación no lo hizo bastante bien. Pero luego, a medida que avanza la evolución cultural, cuando llegas a la generación número 10, puedes ver que todas las personas en la generación número 10 lo hacen mejor que las personas en la generación de un solo modelo. Por lo tanto, estamos hablando de que el sistema funciona mucho mejor. En este enfoque, el enfoque del cerebro cognitivo recibe mucha información o depende mucho también de la diversidad cognitiva, de distintos enfoques, de distintos conocimientos.
y de esa manera se puede generar una recombinación de saberes. Ahora, lo importante es que las personas que son diferentes cognitivamente por lo general no se llevan bien, por razones que menciono en el libro. Obviamente esto tiene grandes beneficios, pero puede ser difícil desde el punto de vista social. Y quiero darles unos ejemplos, porque voy a mencionar uno de los problemas o uno de los temas relevantes que tiene que ver con la inmigración y la innovación. Porque muchas personas han hecho innovaciones siendo inmigrantes. O sea que tenemos estas dos personas, Sergey y Larry, y Sergey Brin está en Stanford y decide hacer un tour por San Francisco. Sergey es el que es el guía del tour y, y por lo tanto habla con este estudiante de doctorado. Y Sergey Brin nació en la Unión Soviética, es el hijo de un matemático ruso judío y obviamente esta es una historia, pero esto indica que son patrones bastante claros. Desde 1970, perdón, los inmigrantes eh, son un 16% de los inventores y tienen 30% de las patentes. Hubo un aumento de un 1% en inmigrantes, o mejor dicho, de estudiantes de doctorado, universitarios inmigrantes, que han generado una innovación, aumentando las patentes por cápita del 8 al 18%. Y algo importante también es que los inmigrantes hacen que los locales, que los nativos sean más innovadores. En Estados Unidos, por ejemplo, donde hay más inmigración, se ve esto. Hay una sinergia entre ambas partes que las motiva entre sí. Para dar otro ejemplo más reciente, tenemos las vacunas mRNA y podemos darnos cuenta, por ejemplo, las vacunas Pfizer y Moderna fueron desarrolladas por esta migrante de Hungría, que era profesora en la Universidad de Pensilvania, Kathleen Carico, y durante décadas trabajó en esta idea de que podía utilizar el RNA para atacar proteínas específicas, pero seguía siendo rechazada específicamente en cuanto a sus becas, porque el cuerpo humano tiende a eliminar esto, hasta que conoció a una persona, nacida en Massachusetts, llamado Andrew Weissman, y él se dio cuenta de cómo trabajar con el RNA. Y así funciona la idea de la vacuna. Y de hecho, la respuesta es una de las vacunas más poderosas contra el COVID hoy en día. Ahora, también podemos tomar decisiones que pueden hacernos perder conocimiento. Veamos cómo funciona esto en el laboratorio. Este es un experimento muy sencillo en el que entrenamos a una generación de estudiantes en ciertas cosas hasta que fuesen lo suficientemente buenos. Tenemos el mismo modelo, uno donde aprenden de una sola persona y otro donde pueden aprender de 5 personas. Y a medida que avanzan las generaciones, la información se va perdiendo, pero se pierde mucho más rápido cuando aprendes solamente de una persona, a diferencia de cuando aprendes de 5 personas. Por lo tanto, en el mundo más colectivo, tienes un nivel de diferencias, o tienes, mejor dicho, un nivel de habilidades más alto. El grupo social siempre mantiene un nivel alto. También tenemos muchos ejemplos y sabemos que no estamos hablando de inteligencia o de incentivos porque todos estos grupos fueron aleatorios, pero tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, en Tasmania. En Tasmania existe tecnología, o existía, mejor dicho, tecnología cazadora-recolectora que se perdió. Y mientras que en otra parte los recolectores se van haciendo más sofisticados. Y esto ha sido muy importante a lo largo de los años. Pero la pregunta es si pueden las políticas y otras decisiones que tienen que ver con nuestra sociedad afectan realmente la innovación en nuestro mundo moderno. Por ejemplo, en Estados Unidos, en cuanto a la innovación, podemos decir que aquí tenemos un letrero en inglés que dice, acá no se vende alcohol. Y esta investigación es muy fascinante que la hizo Mike Andrews, específicamente sobre el hecho de que Estados Unidos prohibió el alcohol desde 1920 a 1923. Pero mucha gente no sabe que los estados individuales de Estados Unidos comenzaron a prohibir el alcohol desde 1910. Y en ese tiempo, en la historia estadounidense, los bares
eran núcleos sociales y la gente iba constantemente, específicamente los inmigrantes o las personas que llegaban a la ciudad, iban a los bares. Era un lugar en el que había mucha mezcla social. Gente de distintos estratos sociales podían interactuar, un artesano con un ingeniero, por ejemplo. Y me gusta mucho el ejemplo de la prohibición porque el cierre de los salones rompió las redes sociales, evitó que la gente interactuara, pero obviamente también hay que considerar que el alcohol tiene un efecto en nuestra condición o el efecto afecta a nuestra cognición. Y lo que se pudo mostrar en el estudio es que se hicieron distintos estudios en distintas etapas. El cero marca la prohibición y la no prohibición, y en el eje vertical tenemos las patentes per cápita, y en el horizontal tenemos el número de años antes y después de la prohibición. Y una vez que se cerraron los bares, las patentes disminuyeron. Y esto continuó durante 5 años, y de hecho finalmente la gente encontró cómo seguir reuniéndose, pero decayó entre un 8 y un 18%. Y otra mirada más interesante respecto a esto es ver qué condados fueron afectados, específicamente los condados que tenían más bares. En los condados que había más bares se vio un declive mucho más importante en cuanto al número de patentes. Además, demostró esta hipótesis mostrando un muy poco impacto en las invenciones individuales. Y finalmente, también saca ventaja de los distintos grupos étnicos que han llegado a Estados Unidos, que tienen distintas inclinaciones. Por ejemplo, mis ancestros, que eran irlandeses y alemanes, eh, se hubiesen visto complicados a la hora de sacar una patente. Por ejemplo, los griegos y los judíos no suelen ir tanto a los bares o no solían ir tanto a los bares, por lo tanto tampoco hacían muchas patentes en ese tiempo. Ahora, Estados Unidos también hizo algo interesante en esa misma época que pudo haber inhibido la capacidad innovadora del país. Esta es una ley de 1924 que era una decisión de restringir la inmigración para intentar mantener la composición étnica de Estados Unidos de 1890. Por lo tanto, una restricción a distintos grupos étnicos. Y lo que hicieron los economistas, específicamente Moser y Sand, que hicieron este estudio en particular, es que revisaron los campos que habían sido patentados por distintos países, específicamente del este de Europa, y se demostró que había un 68% menos invenciones o innovaciones en 36 campos. Y también mostraron un declive específicamente en las innovaciones nativas, en las innovaciones estadounidenses, debido a que los extranjeros dejaron de contribuir. Por lo tanto, no había una recombinación entre los inmigrantes que traían ideas nuevas y los norteamericanos que ya tenían sus propias ideas. Y solamente para poner un punto final a todo esto, esta es una imagen de Nikola Tesla. Y Tesla tiene más de 300 patentes. Probablemente una de las más importantes era cuando intentó utilizar corriente alterna en vez de corriente directa. Y obviamente, eventualmente Tesla encontró que él era migrante, obviamente él sabía que era migrante y encontró otros migrantes que ya están trabajando con la corriente alterna. Así que Nikola Tesla no es una persona que quieras tener fuera de Estados Unidos. Así que estas leyes redujeron las patentes de Estados Unidos durante 40 años, hasta que Estados Unidos abrió ya la puerta a distintos tipos de inmigración. Y en los 70 podemos ver lo que dije anteriormente. Muchas patentes nuevas se asocian con inmigrantes de México, China, India y las Filipinas. Por lo tanto, la inmigración sigue siendo una fuente muy importante de la innovación norteamericana. Y para darles una idea, de 1975 al año 2010, 10.000 inmigrantes generaron 22% de patentes adicionales cada 5 años. Por lo tanto, sí hay un efecto muy importante en todo esto. Ahora, ya, para ir cerrando, quiero dejar claro que la psicología importa, la innovación se ve motivada, por ejemplo, por una recombinación de interacciones enraizadas, porque estamos hablando de confianza, estamos hablando de la confianza para compartir ideas.
Y se ha establecido de una manera bastante clara esta confianza en extraños que tiene un efecto muy importante en el ingreso per cápita, etcétera. Y les voy a mostrar acá la evidencia transnacional. En un segundo les voy a mostrar evidencia más local. Por lo tanto, esto permite este flujo de conocimiento, este flujo transversal de conocimiento entre distintas mentes y también otros rasgos psicológicos como el individualismo, la no conformidad y también la sospecha pueden afectar la innovación. Esta es la confianza en personas desconocidas, tanto en regiones europeas como en estados estadounidenses. Y aquí podemos comparar. Y tenemos la misma respuesta. Por lo tanto, la confianza es muy importante para el conocimiento, para la prosperidad económica y también en la inmigración, por supuesto. Y mi último ejemplo, lo último que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con la confianza de los CEO en la innovación de las empresas. Por ejemplo, las patentes hechas por distintas empresas. Sabemos que existen los inventores y tenemos también los CEO. Y lo que queremos hacer acá es que en este estudio se conectaron las patentes, las compañías y los CEO a medidas de confianza que se asocian a distintos lugares. Y se analizaron también las mismas compañías, no estamos hablando de diferencias entre compañías, sino que la misma compañía con gerentes distintos. Se analizaron más de 3.500 compañías y más de 70.000 patentes. Y lo que mostró este estudio, fíjense acá está el punto cero, acá es cuando se cambia el gerente y, por ejemplo, tenemos a un gerente que confía más en extraños y un gerente que confía menos en extraños. Y los que confían más en extraños, obviamente tienen más patentes. Y cuando contratas a un gerente que confía menos en los extraños, tiene menos patentes. Por lo tanto, la desviación estándar muestra una confianza del CEO del 6%. Y también se hizo un análisis en el que se revisó, por ejemplo, la confianza bilateral del gerente. Por ejemplo, si los coreanos confían en los japoneses y si el inventor es japonés y el gerente es coreano y no confía, obviamente hay una disminución en la innovación. Por lo tanto, esto también demuestra cómo se ven las diferencias en general. Y finalmente, 6% no parece tanto, pero el impacto en realidad tiene que ver con las patentes de alto impacto. Por ejemplo, cuando el gerente confía mucho en los inventores, cuando hay un proyecto muy riesgoso y los proyectos riesgosos obviamente a veces no terminan muy bien, así que hay que considerarlo. Y muy bien, para cerrar, eh, le quería compartir con ustedes unas ideas respecto al éxito de nuestro éxito, específicamente en cuanto al cerebro colectivo, esta habilidad de nuestra especie para avanzar como sociedad, así como también en distintas áreas como la innovación, tanto a sociedades a menor escala como a gran escala. La idea, obviamente, es poner más mentes en el juego. La educación es parte de todo esto. También la diversidad cognitiva es muy poderosa. Ya les mostré algunos ejemplos que lo demuestran así. Y, y esto demuestra que tiene un impacto relevante. También la confianza en extraños es crucial. Tenemos distintos elementos, por ejemplo, confiar en las personas que no conocemos. Y también la política importa mucho. Por ejemplo, la cuota de migración, les mostré también la prohibición, pero hay maneras de construir la confianza. Lo tenemos en psicología, en economía, sobre cómo distintos tipos de rituales, cómo se genera la competición y otro tipo de innovación que promueve la confianza. Y también hay evidencia que muestran distintos sistemas de patentes que son muy importantes en cuanto a la docencia también. Por ejemplo, la patente tiene que ver también con cómo le decimos a los demás cómo hacer las cosas. Muy bien, así que es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Well, thank you, Joseph. Bien, muchas gracias, Joseph. Muy interesante tu charla. Ahora vamos a abrir la audiencia para preguntas. No sé si alguien tiene preguntas del público.
sino yo tengo varias preguntas, Joseph. En primer lugar, quería preguntarte sobre cómo cambia tu visión respecto a la transmisión cultural el hecho de que hoy día tengamos Internet y que podemos estar súper conectados instantáneamente con cualquier parte del mundo, sin la necesidad de los flujos migratorios como ocurría en el pasado. Yeah, so that's a great question. Sí, es una muy buena pregunta. Lo primero es que yo espero que las tecnologías de la información tengan un impacto positivo sobre la innovación. Y muchas de nuestras otras tecnologías de comunicación, incluyendo la imprenta, tienen un efecto sobre la innovación o tuvieron un efecto sobre la innovación. Pero hay algunos problemas potenciales con Internet. El primero es que hay una sobreconfianza. No estamos realmente seguros qué tipo de información estamos obteniendo, si es confiable o no, y nos devuelve a lo que es la confianza y el compartir. Y también continúa habiendo barreras de idiomas. Pero lo otro es que podría ser importante, es que a pesar de que podemos transferir información a través de Internet, a menudo tiene que ser de manera consciente, en el sentido de que si leemos la historia de las ideas sofisticadas sobre la innovación, la gente a menudo no necesita lo que no sabe lo que necesita saber y comienza a interactuar en ciertas situaciones informales. Hay discusiones en la parte inicial. Ocurrió con la máquina cafetera, dos ingenieros que inventaron la cafetera. Lo que ocurrió es que la gente de los bares ahora están yendo a los bares para poder intercambiar ideas sobre cómo hacer otras infusiones y probablemente llegaron a algo que no esperaban llegar y estaban llegando a la punta de un iceberg sobre lo que estaban trabajando y esto abrió todo un mundo nuevo de posibilidades. El Internet y este tipo de fuentes no van a dar la acción informal o inesperada. ¿Qué tan importante es? Aún queda por verse porque hay mucho que... pero una de las partes de la teoría que yo creo que es importante nombrar es que yo enfatizo la importancia de la interconectividad y esto es crucial y crucial durante gran parte de la historia humana, porque lo que las sociedades han tenido problemas es para juntarse e interconectarse para poder tener buenas relaciones de confianza y beneficiarse todos. Teóricamente es posible estar muy interconectado y una de las cosas que estoy pensando cada vez que si las personas tienen una pregunta sobre cómo hacer algo, acude a Google o busca un video en YouTube sobre cómo hacerlo. No comienza con esta experimentación inicial. Las ideas están ahí. No son la mejor idea quizás, pero lo mejor que puedes encontrar cuando haces tu búsqueda o cuando estás haciendo este tipo de trabajo podría ser menos exploración de lo que hubieras hecho en el pasado. Nuestros experimentos muestran que si estás demasiado interconectado vas a subir un poco. Si descubres cómo de hacer algo y no descubres la mejor solución, los grupos que están parcialmente conectados, distintos grupos van a comenzar a probar distintas ideas y entre todos después se puede encontrar la idea más óptima. Muy bien, gracias. Bueno, hay muchas preguntas de la audiencia. Voy a tratar de hacerte dos o tres de las que hay por acá. Una, te voy a hacer tres preguntas que no están necesariamente relacionadas y después podemos seguir. La primera es respecto a la imitación y si es necesario realmente entender lo que uno está imitando para que se produzca progreso y transmisión cultural o la imitación mecánica puede de todas maneras dar buenos resultados. Eso es lo primero. Otra pregunta está relacionada con el impacto del sistema judicial. Preguntan cómo el marco legal y las normas jurídicas pueden incidir en la forma como nos relacionamos y cómo aprendemos y cómo se transmite culturalmente, ¿no es cierto?, el conocimiento. Esa es una segunda pregunta. Y la tercera pregunta que te quiero hacer es, bueno, aquí es una pregunta un poco más general relacionada con la anterior y se refiere a cómo el ambiente definido de una manera amplia condiciona cómo se van
produciendo estas transmisiones culturales. Y ahí yo te quería hacer una pregunta mía personalmente, que está relacionada con el tema de la desigualdad, porque en Chile estamos teniendo una discusión política muy intensa respecto de la desigualdad del país. Latinoamérica en general es una región bastante desigual. Y la pregunta ahí es cómo esto de alguna manera incide a través de la generación de confianza o a través de la segregación de grupos sociales en la posibilidad de que haya una mayor transmisión cultural. Ahí te dejo esas 3, 4 preguntas. Yeah, well, let me address the last one. Déjame abordar la última primero. Yo creo que la desigualdad juega un rol muy importante acá por un par de razones. Una es que la idea del cerebro colectivo es que quieres involucrar a tantas mentes diversas como puedas, que quieres apalancar el conocimiento. Si pensamos en la inequidad o los distintos grupos étnicos o de género, significa que las sociedades no están maximizando sus cerebros colectivos potenciales. En nuestra vacuna del RNA mensajero, por ejemplo, esta científica mujer húngara fue crucial para la invención de esta vacuna, y si no hubiera tenido mujeres en la ciencia no podríamos hubiera tenido la vacuna del RNA mensajero. La inequidad es algo similar, donde no podemos explotar todos los horizontes y, por ejemplo, hay una persona de Bolonia, que no era francesa, también tuvo un gran impacto en una invención en Francia y es una gran científica, pero no estaba en su clase y escribió el libro de texto sobre. Mientras más gente tú puedas involucrar en el cerebro colectivo, más poderoso va a ser y cualquier barrera que evite el uso de esta cognición colectiva va a... De hecho, hay mucha evidencia. Hay un paper que yo estaba mencionaba de Sherry Convell y sus colegas, de hecho, revisan esto y cómo las innovaciones se pierden al no tener las mujeres con grados universitarios o afroamericanos que tengan grados universitarios en este cerebro colectivo. Saltando a la pregunta de la imitación, una de las cosas que yo he pasado mucho tiempo, como el secreto de nuestro éxito, es que nosotros podemos generar, no podemos generar a través de la imitación, sí que se entienda lo que se está diciendo. Sabemos que eso es verdad en cosas como, por ejemplo, yo he entregado muchos ejemplos en el libro también, pero incluso es verdad para la innovación moderna. Uno de los ejemplos que yo utilizo en estas charlas muy a menudo es que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, creó algo que se denomina FACMAC para las guías de los misiles nucleares. Y esto fue en los años 70, en donde estaba todo este boom de los químicos, pero se olvidaron también cómo hacer el banco de niebla. Tenían el libro de instrucciones, pero no había algo específico sobre el químico que necesitaban. Entonces costó cientos de miles de millones de dólares intentar solucionar este problema y para poder controlar la flota de misiles nucleares. Descubrieron que no estaban entendiendo el proceso, que juntaron y habían impurezas en la mezcla, que estaban intentando sacar estas impurezas, y la capacidad del siglo XXI de remover impurezas es mejor. Estaban removiendo las impurezas, pero no tenían ingredientes químicos cruciales. Los ingenieros nucleares entendieron mal la tecnología que necesitaban y que estaban construyendo, y la descubrieron con el tiempo, pero no estaban entendiendo hacia dónde iba todo esto. Esto es todo lo que puedo decir al respecto. Y la otra pregunta que tiene que ver con las leyes. No creo que hay ninguna duda que las distintas estructuras legales afectan la innovación de manera importante. La principal es el caso de las patentes. Muchos economistas piensan que y realmente tienes que incentivar al inventor. La investigación que yo he visto con la excepción de la industria farmacéutica no parece ser al respecto, que hay mucho de la revolución o la evolución industrial toma lugar con la evolución de las patentes. La función principal de las patentes en Estados Unidos es un medio para poder entregar un poco de protección, pero también evita que se comparta la información. Requieren que las personas especifiquen en detalle cómo hicieron el proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos que estás haciendo o preguntándole a Google cómo busca según el motor de Google, por ejemplo. Voy a ver
si hay una pregunta adicional. Había una pregunta respecto del futuro. ¿Cómo es la evolución futura del desarrollo humano, dadas las tendencias que estamos viendo hoy día? Y ahí también voy a agregar una pequeña pregunta mía que está relacionada con la pandemia. Hoy día estamos teniendo esta charla de manera virtual, ¿no es cierto? Y hay una gran tendencia al teletrabajo, ¿no es cierto?, a trabajar a la distancia, justamente relacionado con lo que tú planteabas antes, que mucho del conocimiento se genera a partir de estas interacciones más espontáneas que se dan en las conversaciones de pasillo. Entonces, la pregunta en el mediano plazo, ¿cómo puede incidir la pandemia con la evolución y el desarrollo cognitivo? Y dos, ¿cómo ves tú las grandes tendencias de mediano y largo plazo? Yeah, I mean, I think that Sí. move to remote work is a real. Yo creo que moverse al teletrabajo es una preocupación real, porque yo creo, mi recomendación es que necesitamos restringirlo, porque yo creo, mi sesgo aquí, yo tengo mis propios sesgos, es que las interacciones informales importan, pero el análisis racional o algo que tomamos del análisis estadístico puede apuntar muchos casos donde las interacciones informales, que alguien con una muy buena idea, alguien arrienda una oficina y dos personas comienzan a hablar de manera casual y se ponen frente a una pizarra y comienzan a escribir algunas ideas nuevas, puede funcionar, pero estadísticamente cuáles son los costos-beneficios no lo sabemos aún del teletrabajo. Las pandemias en el pasado tendían a reducir la innovación, pero esta nunca habíamos tenido antes este tipo de tecnologías. Sería interesante ver qué tan difícil se ve impactado, qué tan duro se ve impactada la innovación en este mundo donde tenemos la capacidad de transferir información, correos electrónicos, reuniones por Zoom. ¿Podría mitigarlo? No mitigarla completamente, y cómo el trabajo remoto va a afectar la innovación en el futuro es algo que nosotros tenemos que estudiar, porque podría reducir la innovación. Claudio tiene su micrófono silenciado, no lo podemos escuchar. Perdón. Bueno, te queremos dar las gracias, Joseph. Ha sido una charla tremendamente interesante. Aquí hay mucho material para seguir pensando, para ajustar nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar también, de cómo entendemos el funcionamiento de nuestras sociedades y también cómo nos relacionamos con nuestro entorno y nuestra comunidad. Bueno, ha sido un placer. Queremos agradecer a todos los participantes de este evento, de este muy interesante seminario, su participación, y quedan invitados a nuevos eventos que realizaremos durante el año. So, thanks, Joseph. Muchas gracias, Thank you. Joseph.